Hace 12 años tuve a mi bebé. Vivíamos en mi casa. Estábamos su papá, mi bebé y yo. Desde que llegó mi bebé empezamos a ver una luz pequeña, blanca. Corría bajo la cama. Un día mi abuelita me visitó y me preguntó si tenía gato, porque vio un gato blanco que se metió debajo de la cama de mi bebé. Le dije que no, bien miedosa yo. Así quedó. A los días, una madrugada estaba dormida y desperté porque sentí que algo estaba en la cama. Estaba en medio del papá de mi hijo y yo. Yo pensé, seguro se trajo al niño. Esto debido a que mi bebé dormía en su cunita. Total, meto la mano por debajo de la cobija para abrazar a mi bebé y estaba algo peludo. Esa cosa salió rápido de la cama. Yo grité, prendimos las luces y no había nada. Me asusté muchísimo. Fue raro porque no se sentía como gato. Era pelo largo, cabello, como de una niña. Buenas noches, amigos de Pueblos y Leyendas, bienvenidos a esta emisión. Las historias de hoy las mantendremos anónimas en su totalidad, ya que incluyen la presencia de pequeñitos, de bebés. Son muchas experiencias que les tenemos listas, así que suscríbanse, pónganse cómodos y cómodas. Escuchen Pueblos y Leyendas, yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Cuando mi bebé tenía aproximadamente 2 meses de nacido, un día íbamos a salir. Yo lo cambié de ropa. Lo dejé en medio de mi cama en lo que yo me cambiaba. Le puse 2 almohadas a los lados. Por su edad era ilógico que se rodara. Aún así, lo hice para estar más tranquila. Me cambié y fue en cuestión de segundos que solo me volteé para desconectar mi teléfono, cuando escuché un golpecito. Al voltear, en la cama, mi bebé ya no estaba. Por instinto miré hacia el piso y estaba aproximadamente 2 metros alejado de mi cama, justamente al pie del espejo, que es de cuerpo completo. Mi bebé estaba como si nada. Se espantó y lloró cuando yo pegué el grito. Lo levanté, lo revisé. Afortunadamente estaba en perfecto estado. A los 2 días en la noche, cuando me desperté a darle su lechita, no estaba en su cuna. Estaba dormido abajo de mi cama. Después de eso bendijeron mi casa. Lo bauticé y me dijeron que dejara unas tijeras abajo de su almohada. Solo así no volvieron a molestarlo. Cuando era bebé, mi mamá vivía en el pueblo. Estaba muy alejado del centro, ya que apenas se habían juntado con mi papá, y eso fue lo más económico que encontraron. Dice que un día se fue a lavar y yo estaba llorando. De pronto, de la nada, salió una señora con canas blancas que jamás en su vida había visto. Esta señora le dijo: «Ve por tu niña, que la bruja se la quiere llevar». Cuando llegó, yo estaba en el piso y traía en mi pierna un moretón verde. Cuando salió a asomarse, porque escuchó un sonido de algo caminando en el techo, vio un pájaro negro. Mi mamá nunca cree en esas cosas, pero desde ahí dice que me puso un espejo al lado y un crucifijo. Después de eso, jamás escuchó que yo llorara desesperadamente. A mi niña de 2 años, actualmente tiene esa edad, pero cuando tenía 8 meses la dejé dormida. A un costado dejé una maleta y por sus pies dejé otra. Del otro lado estaba la pared.
Me fui a tender mi ropa. Eran las 3 de la madrugada. Trabajo en casa, doy pecho, soy mami de tiempo completo. No tengo tiempo de lavar en el día porque no me deja. Así que subí a tender la ropa y escuché que mi niña lloraba mucho, demasiado. Bajé las escaleras como loca, corriendo. Lo primero que pensé es, ya se cayó. Mi sorpresa fue que mi niña, que a esa edad todavía no sabía gatear y menos caminar, la encontré sentada en mi cuarto, muy lejos de la cama, sin golpes ni chipotes. Eso fue lo primero que le revisé. Solo lloraba, pero juro que me la bajaron de la cama. Ella lloraba porque su sueño era profundo y me la despertaron para dejarla sentada a mitad del cuarto. Todos me tacharon de loca, hasta su papá. Pero hace poco nos volvió a pasar. Ahora la dejaron debajo de la cama, siendo que ella duerme en medio de nosotros. Ahora sí me creen. He pensado en poner cámaras y grabar cuando dormimos. Hace un año mi bebé tenía 3 meses y fuimos a casa de sus bisabuelos. Ellos viven en un cerro y el auto no pudo subir, así que nos fuimos caminando. De regreso se nos oscureció y pude notar cómo nos seguía una luz. Era muy brillante. Mi bebé no dejaba de llorar. Fue extraño. Mi lógica me decía que era un dron o algo así, pero en un cerro es algo improbable. Cuando llegamos al coche, vi un avión y esta luz desapareció. A comparación del avión, esta luz estaba mucho más grande y cerca. Hace poco ya iba a cumplir un año, cuando estaba jugando en la cama. Estábamos sentados ahí y de repente el bebé gritó. Acto seguido se aventó a los brazos de su papá y miraba a la puerta, pero lo hacía como con miedo. Después escuchamos ruidos en la azotea. Lo atribuimos a los gatos callejeros. Al otro día, cuando subí a la azotea, me encontré algo súper feo. Era una especie de vómito negro. Se veía como chapopote. Me dio mucho asco. Aún no le encuentro explicación. Cuando mi bebé tenía aproximadamente 2 meses, en noviembre del año pasado, me desperté muy asustado porque estaba soñando que estaba yo corriendo con él en brazos. Estábamos huyendo de una bruja que quería robármelo. Fue muy desesperante porque yo corría y pedía ayuda, pero no había nadie. En algún momento, ella estaba a punto de alcanzarnos. Fue cuando desperté bruscamente. Ya era de madrugada. Me asomé a su cuna. El bebé tiene su cuna junto a nuestra cama. Cuando lo miré, noté que estaba en posición distinta de como lo habíamos dejado. Lo más raro fue que cuando me levanté a revisar la cuna, mi esposa se levantó a los pocos minutos muy alterada porque soñó que entró al cuarto y vio la cuna vacía. Fue cuando nos percatamos que la ventana estaba abierta. Mi esposa sabía en su sueño que una bruja lo había estado molestando. Ella vio que se lo habían llevado. No nos volvió a pasar nada más, pero hasta la fecha nos hace ruido y nos incomoda lo que pasó. Cuando nació mi hijo no podía dormir por cuidarlo, darle comer, cambiarlo. Para mí las noches eran de miedo porque mi cuarto estaba al lado de una barranca y tenía una pequeña ventana, mitad vidrio, mitad madera. Me daba miedo que alguien tocara, no sé por qué, tal vez era sugestión, pero una noche juro que escuché que se abrió la ventana. Como era de madera, el ruido me despertó. Solo abracé a mi bebé y me puse a rezar. Pasaron como 2 semanas y escuché llorar a un bebé afuera. Lo oía tan cerca que casi salgo a ver, pero mi niño empezó a llorar y lo cargué.
Arriba de la casa se escuchaban aletazos. Un pájaro no podía ser, y solo puse unas tijeras debajo de la cama, espejos alrededor de la cama también. También puse un espejo mucho más grande frente a la ventana. Bauticé a mi pequeño. Soy católica, y eso me recomendaron porque dicen que si te escogen, te siguen. Me mudé con mi mamá, porque fue como un mes y medio que casi no dormí. Un día amanecí con un moretón en el brazo. Ahora sé que era una bruja, y por otras historias de la familia estoy segura de que existen. Mi nena duerme con nosotros. El caso es que cuando tenía como 2 meses, sentí que me dio una parálisis del sueño después de su primera toma nocturna. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada. Siempre que me dan me relajo y se me pasa. Pero esta vez no se me pasaba. Sentía raro porque algo me decía que alguien me estaba agarrando para que no me pudiera mover. Entonces yo, como entre sueños, sentí que estaba jalando a mi bebé. Me dio un pánico horrible. Como pude le dije a lo que sea que me estuviera agarrando que no se iba a llevar a mi bebé, y sentí que le quité lo que pareciera ser una mano. Era lo que sentía que no me dejaba mover. Cuando al fin pude abrir los ojos, mi bebé estaba mucho más debajo de donde se había dormido. Ella en ese momento no se movía como para decir que se arrastró. Estaba completamente dormida. Lo único que hice fue protegerla después, y ya no ha vuelto a pasar. Yo tengo 2 historias. Una mía, que mi mamá cuenta que cuando yo era bebé, una vez estaba conmigo en su cuarto. Para ese entonces yo aún no me daba vueltas, ni me sentaba. Estaba muy chiquita. Entonces, de repente escuchó que tocaran la puerta. Era el señor que le llevaba la leche. En lo que lo atendió y entró de nuevo al cuarto, yo ya no estaba en la cama, sino debajo de un perchero donde tenía la ropa colgada. Lo extraño fue que yo no estaba llorando. Solamente estaba acostadita ahí debajo de la ropa colgada, en el piso. Nunca se ha podido explicar qué pasó. La otra es con mi bebé, cuando tenía menos de 2 meses. Dormía en medio de mi esposo y de mí. Poníamos 2 almohadas a su alrededor para darle su espacio, por lo que una madrugada a mi esposo le tocó darle el biberón. Yo sentí que la acosté en la cama. Luego de un ratito me desperté y la bebé estaba arriba de una almohada atravesada. Yo, muy enojada, desperté a mi esposo, regañándolo porque había dejado a la bebé así. Todavía estaba pequeña, pero él me dice que la dejó acostadita en medio de las 2 almohadas. Fue algo raro. Pues lo mío, no sé si fue paranormal, pero van casi 11 años y no puedo explicarlo. Mi hijo tenía unos días de nacido y por unos problemas nos tuvimos que quedar más de la cuenta en el hospital. Mi pareja se quedaba conmigo, pero esa noche lo veía muy cansado y le dije que se fuera. Total, yo ya estaba bien. Recuerdo que hice dormir a mi hijo conmigo en la cama y yo me dormí. En la madrugada, entré dormida, noto que alguien, un hombre, lo pone en el cunero al lado de mi cama. Pensando que era su papá, no le tomé importancia. Mi pequeño no se despertó. Yo seguí durmiendo. A la mañana siguiente mi pareja viene a verme y le pregunto por qué vino en la noche, si iba a descansar. Resulta que él no vino durante la noche. Durmió en nuestra casa. Le conté lo que había pasado y me dice, seguro fue un enfermero. No hubo enfermeros esa noche de guardia. Les pregunté a las enfermeras cuando vinieron un rato más tarde. Yo estaba sola en la sala con mi bebé. Jamás supe quién lo pasó para el cunero.
Mi marido jura que él no fue. Casi 11 años y no me lo explico. Cuando mi hijo era pequeño, desde que nació, siempre lo asustaban. Un día lo dormí bien. Lo dejé en mi cuarto en lo que fui a comer algo. No pasaron ni 5 minutos cuando escuché un desmadre arriba y pensé que eran mis hermanos. Cuando subí, mis hermanos me estaban diciendo que escucharon que mi hijo lloró y fueron a ver. Al llegar notaron que estaba entre la cama y la pared. Cuando uno de mis hermanos trató de sacarlo no podía. Me dijo que algo lo estaba jalando, así que procedió a hablarle a mi otro hermano, y entre los dos no podían subirlo. Mi hijo apenas pesaba 8 kilos. Cuando por fin pudieron sacarlo, fue cuando mis padres entraron al cuarto. Mi hijo tenía marcas en el cuerpo, así que ya no quería estar solo. Nos pasaron muchas cosas extrañas durante esos días. Se perdían sus pulseras. La solución, bautizarlo. Ahora solo ve cosas, pero siempre tratamos de decirle que no hay nada. Siempre lo acompañamos. Ya tiene 2 años. Resulta que tenía 4 días de aliviada. Estábamos solas en casa mi bebé y yo. Eran como las 3 de la tarde. Me quedé dormida, cuando de pronto me sucedió la parálisis del sueño. Frecuentemente me pasaba, pero esta vez fue súper extraño. Yo rezaba y rezaba y le pedía a una cosa que se me quitara de encima porque sentía que me asfixiaba. Según eso ya se me había pasado. Me senté y me quedé a la orilla de la cama, pero seguía teniendo miedo. En eso, escuché unas campanitas. Entonces salí a hablarle a mi vecina, porque yo sentía mucho miedo. Salí, abrí la puerta y no había nadie. Entonces se me vino a la mente mi bebé. Pensé que eso que se me subió me distrajo para decirle algo a mi pequeña. Cuando regresé y abrí la cortina de mi cuarto, me vi acostada con mi bebé, así tal cual estaba vestida, así como estábamos cuando nos acostamos en la misma posición. Entonces me asusté y pensé, ¿qué hago? Lo único que se me ocurrió fue acostarme encima de mí. No sé, algo me dijo que yo era mi alma y ese era mi cuerpo. Entonces de pronto me desperté súper asustada. Tomé a mi bebé y me fui a casa de mi mamá hasta que llegara mi marido por mí. No sé qué sucedió, pero fue una sensación horrible. Verán, en mi colonia, que antes era un pueblo, se dice que hay brujas que se convierten en bolas de fuego y se encuentran en el cerro. También se dice que las brujas comen niños no bautizados para no hacerse viejas, y diversas mujeres cuentan que han escuchado como si rascaran el techo de sus casas por la noche, cuando tienen bebés sin bautizar. Incluso hay toda una serie de rituales que involucra tijeras en forma de cruz, pulseras rojas y otras cosas. Mi abuelito contaba que una noche, casi para amanecer, atrapó una bruja tirándole el machete a su sombra. Que ella lloraba para que la dejaran ir, porque por las noches se quitan los pies para volar. Que si no se los volvía a poner antes de que saliera el sol se iba a morir. Les dijo que la dejaran ir y nunca volvería. Que ella vivía por Linda Vista. También decía mi abuelo que era una mujer muy hermosa. Al final la dejaron ir. Yo no creo en eso, pero son historias muy interesantes. Y también hay mucha gente que dice haber visto las bolas de fuego en el cerro, brincando de árbol en árbol. En especial durante Semana Santa, cuando se baja la cruz.